Esas cosas que no pasan los noticieros, pero nos pasan a todes. Abro debate. Con Balu Tealdo. 10:37, estamos haciendo señal de contrabando en el aire de Cítrica Radio. Aquí Esteban Chacho, Nacho Horta detrás del vidrio, Ian Soler, Franco Felice. Y aquí es el momento de arrancar la columna de los viernes de Balu Tealdo, su Abro Debate, Open Debate. ¿Cómo estás, Balu? Buen día, muy bien, ¿ustedes? Todo súper tranquilo, todo súper bien. Balu Tealdo, semana del orgullo esta. Yes. 28 de junio, Día del Orgullo. Yes. Y has importado conocimientos de Asia sobre la temática histórica. ¿Qué onda? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Sí, señor. Como vos bien dijiste, Semana del Orgullo, mes del Orgullo en realidad se dice, junio, todo junio, por lo sucedido en Nueva York el 28 de junio de 1969, una revuelta en Stonewall. Esto ya lo conté en una columna anterior, así que me voy a ahorrar de contarlo. Y de hecho se me ocurrió una columna un poco más original para no hablar. Además está lleno de reels que lo cuentan. Y además está lleno de reels que lo cuentan, sí. O sea, yo no me voy a tomar el laburo de contarlo. Básicamente, o sea, fue como el primer levantamiento a favor de los derechos de la gente LGBTQ+, y básicamente se universalizó en junio como el mes del orgullo. Sin embargo, en Argentina el Día del Orgullo se festeja en noviembre. Creo que siempre va medio cambiando de día, no me acuerdo muy bien, o es el 3 de noviembre, por otras razones, pero bueno, todas las empresas y la sociedad se ha sumado a festejar el mes del orgullo. Es cierto. Y a mí se me ocurrió traer un caso bastante más particular, que obviamente está relacionado con el mes del orgullo, pero también un poquito lo problematiza, porque no todo es color de rosa, señores y señores. Así está el mundo, lamentablemente, y sobre todo en estas columnas. Es cierto. Así que si yo sufro, ustedes sufren conmigo. Bien, Lloremos juntos. Lloremos juntos. Estamos para eso. Bien. Banco. Hoy traje el caso del colectivo de las hijras en India. Disculpen mi pronunciación, Está perfecta, Balu. porque por supuesto no soy nativa de esa zona geográfica, por lo tanto puede haber errores. Por favor. ¿Lo pronuncié bien? No, acá, No, acá no se soy sorprende original. que no son originarias. No tengo nada de... soy Tenés el judía, conocimiento. chicos. Tenés el conocimiento. Soy de Europa del Este. Pero tengo claro el conocimiento. Yo no, porque mi familia es judía. Mi familia es judía, exactamente. Entonces traje el caso de las hijras en India, que es una comunidad muy particular. Se proclaman de un género disidente, podríamos decir, ya que pertenecen como a un tercer género. Es decir, se salen de este binomio típico de hombre y mujer, ¿no? No son ni hombres ni mujeres, son este tercer género. Y su particularidad es que son asexuales, justamente no tienen relaciones sexuales, ni tampoco se reproducen, por lo tanto son básicamente infértiles. Y entonces, todo esto básicamente les concede como una naturaleza divina, por así decirlo. Vamos a ver que está muy relacionado con el tema religioso. Todas estas características les conceden cierta naturaleza divina, como por ejemplo que tienen poderes místicos para conceder fertilidad en ciertos momentos o para justamente no concederla, ¿no? Y esto no es un fenómeno reciente, sino que es histórico. Es histórico, claro, o sea, es básicamente histórico y tiene mucho que ver, o sea, forma parte de los orígenes de la tradición budista, ¿no? O sea, es milenaria la existencia, ¿no? de este colectivo, no es para nada nuevo. Ahora, todo esto cambia un poco, la realidad de las hijras cambian, acá las podemos observar, sí. Arriba mío, arriba nuestro. En general son personas nacidas con el género masculino que después se feminizan, digamos, utilizan ropas del género femenino, pero digo, no encasillemos en esos lugares porque, como venimos diciendo, forman parte de un tercer género, o sea, no ni hombre ni mujer, y después vamos a ver el tema del conflicto que tienen con la comunidad LGBTQ+. Pero volviendo, no sé si sabían, pero supongo que sí, India fue colonizada por los británicos, sí, ¿no es cierto? Sí. Bien, a mediados del siglo XIX, 1850 más o menos, la colonia británica termina de asentarse en el territorio indio. Y lamentablemente, por supuesto, cambia la realidad política, social y básicamente cultural de el territorio. En el sentido de que básicamente imponen
leyes muy duras contra las hijras porque porque desafían el status quo, ¿no? Entonces, estas leyes también las impusieron los británicos porque era una manera de adaptarlas básicamente a su moral súper cristiana y victoriana, ¿no? Sí. Como hombre, mujer, reproducción. Visión. El colonialismo impone visión, no solamente una cuestión económica. Exacto, exactamente, por supuesto. Y esto obviamente generó una durísima persecución hacia las hijras y es básicamente el origen de su marginalidad que lamentablemente continúa hasta hoy en día, no se ha terminado. Entonces también es, importante entender que la colonia británica, sobre todo, India no fue el único país que fue colonizado por los británicos, ¿no? Sino gran parte del mundo. La colonia británica terminó siendo un sistema político-cultural muy homofóbico y muy transfóbico, ¿no? Donde llegaba y eso cambiaba las realidades del territorio donde se encontraba de manera muy violenta, no solo física, sino también justamente simbólica, ¿no? Ahora, si bien India se independizó de la colonia británica a mediados del siglo XX, donde hubo todas estas independencias también en África, aparte de Asia, etcétera, hubo intentos de generar cierta igualdad hacia la situación de las hijras, pero lamentablemente quedó en los papeles, o sea, fueron llevadas a cabo ciertas leyes que les brindaban más derechos y reconocimiento. Sin embargo, ese estado justamente de violencia y marginalidad no cambió. Además me imagino, también creo que lo mencionabas un poquito, pero son como capaz colectivos tan más pequeños que incluso dentro de las disidencias y demás también hay como microdiscriminaciones. Bueno, sí. Que pasa en un montón. Creo que incluso hay mucha discriminación travesti trans dentro de lo que es el colectivo LGBTIQ+. Sí, total. Ahora lo vamos a puntualizar bien en eso. Pero sí, a ver, también por su estado de marginalidad social es muy difícil llevar un recuento de la cantidad de hijras que hay, ¿no? No solo están en India, sino también en Bangladesh y en Pakistán. El registro formal para claro, es muy difícil llevar a cabo un registro formal, pero se dice que más o menos son cerca de 500.000. O sea, obviamente dentro de la cantidad de población, ¿no?, que tienen estos países, como India, que es 1.000 millones de personas, es específicamente un colectivo muy reducido. Sin embargo, son 500.000 personas que están en una situación realmente deplorable. Uh-huh. O sea, es gravísimo realmente. Y entonces también a raíz de esto se puede decir que de esta discriminación que sufren hoy en día, los enemigos silenciosos, ¿no?, de las hijras terminan siendo como estas altas presiones psicológicas en relación a la salud mental deplorable en la que se encuentran, que básicamente son una consecuencia de esta violencia física, ¿no?, que han sufrido a lo largo de la historia desde la colonización británica, donde se tienen que someter también a la prostitución porque no les queda otra salida, y también, por supuesto, el rechazo de las instituciones, porque como no son reconocidas, como el Estado reconoce solo 2 géneros entre hombre y mujer, al no ser... La estoy tratando en femenino, pero también creo que es un problema de traducción en ese sentido. Al no ser reconocidas como tal, como este tercer género, no pueden acceder a derechos básicos, a un trabajo digno, entonces se encuentran en esta situación de marginalidad muy, muy, muy problemática. Donde, bueno, puede haber ciertas relaciones, por supuesto, con el colectivo travesti trans, ¿no? Donde también es, lamentablemente, a muchas personas que componen ese colectivo no les queda otra que someterse a la prostitución porque no pueden acceder a un trabajo formal. No, el reconocimiento del Estado, no solo social, metafóricamente hablando, sino más que metafóricamente, simbólicamente hablando, uh-huh, sino de poder acceder, por ejemplo, a una jubilación, un laburo formal. Exacto, exactamente. Ahora, ¿por qué traigo este caso con el mes del orgullo? Por un lado, obvio, porque tiene que ver, es una disidencia, ¿no? Por supuesto. También quiero probar un poco el tema de desnaturalizar que el binomio hombre y mujer sea natural, ¿no? Y es algo dado y que no puede cambiar, cuando realmente es mentira, porque hay sociedades como la India que son milenarias y que tienen que ver con una costumbre religiosa también, donde esos binomios están totalmente desarmados. Entonces es claramente una construcción cultural que se puede desarmar y repensar
y va por ese lado. Pero también en el sentido de que, digo, está buenísimo el mes del orgullo y el Pride y aguante y luchar por nuestros derechos, pero muchas veces lo que pasa en estas situaciones, y sobre todo con lo que fue la revuelta en Stonewall y etcétera, es que estas luchas terminan estando como un poco enmarcadas con una base muy occidental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no puede ser... Esas luchas no pueden ser universalizadas, ¿no? Absolutamente todas las culturas que habitan el planeta Tierra, porque, digo, no se está pensando para otros contextos regionales. Digo, lo que es la lucha de la comunidad LGBTQ+, en los países del norte, por así decirlo, como lo son, por ejemplo, Estados Unidos o muchos países europeos, a veces es muy difícil traspolarlo a nuestras realidades, porque son realidades muy distintas y no, las historias de los países son distintas y eso crean, lógicamente, relaciones y costumbres distintas. Entonces, la manera de proclamar, ¿no?, por más derechos, un reconocimiento, va a ser diferente, va a ser distinto. No existe una malla, ¿no?, que le vaya básicamente a todas las sociedades por igual. No hay hashtag que alcance. Exacto. Entonces, lo que pasa muchas veces con este tipo de luchas es que se termina, y con el caso de las hijras en particular, es que se termina invisibilizando su identidad religiosa, su identidad histórica y regional, ¿no? Y que, digo, si uno invisibiliza eso, no puede entender la complejidad de la situación en las que se encuentran y entonces va a ser imposible que se avance hacia un buen puerto. Donde muchas veces también se confunde digo, si bien actualmente en India las hijras, o muchas de ellas, forman parte del colectivo LGBTQ+, donde efectivamente pelean por sus derechos, muchas veces se las mete dentro del colectivo travesti trans, ¿no? Como si fueran exactamente lo mismo. Y cuando no, porque, digo, tiene que ver con esta visión occidental que tiene el mundo de binomio hombre y mujer, cuando ellas no pertenecen a ese binomio. O sea, es una cosmología totalmente distinta y donde, digo, hay un importante peso de lo religioso y de lo místico, ¿no? Que forma parte de esa historia. Y no puede ser anulado, porque si no, estamos analizando todo mal. Conversión de contexto. Exacto. Conversión de contexto. Conversión de contexto, de texto y de contexto. Entonces, básicamente, digo, una enseñanza que nos pueden dejar el colectivo de las hijras es que no se pueden universalizar experiencias, que necesitamos situarlas, como decimos en las ciencias sociales, en sus contextos religiosos, históricos, regionales, para efectivamente terminar de entender esta complejidad y de esta manera llevar a cabo soluciones que sean mucho más puntuales. Algo que me quedaba pensando. Me dejó mudo. No hay más, o sea, hay un montón, pero básicamente esto. No, pero es interesante también el qué podemos hacer al respecto y a veces el camino de las redes sociales, sobre todo. Sí, total. Acelera mucho el proceso de, bueno, es aplicable este hashtag, no sé. Este hashtag. Esta remera, esta campaña de esta compañía. Y a veces el camino es a través de la historia. Sí, total. Sí, entender que también cuanto más para atrás o cuanto más vas buscando, cuanto más vas viendo, te das cuenta de estas pequeñas diferencias que te hace decir, bueno, hay tantas identidades, hay tantas autopercepciones como ideas pueden haber. Totalmente. Y esto que decía Balu, que me parece interesante, de bueno, son hombres que se visten de mujer, son de travestis, son y punto. Es un nivel de reduccionismo, eso terrible. Claro, es súper amplio y cuando vas a todo el trasfondo que hay desde lo ideológico, también desde lo religioso, desde la forma de ser y de pensar, empiezan a abrirse un montón de aristas. Total. Sí, y tiene que ver con esta cosa, a mí me parece muy interesante y muy importante a la vez, poder comprender las distintas maneras de percepción que hay del mundo, porque Occidente tiene un problema muy grave, es un temón también para futuro, pero bueno, además de colonizar territorialmente, ¿no? Sigue colonizando ideológicamente de esta manera, ¿no? Y muchas veces hasta los movimientos más progresistas terminan reproduciendo ese modelo neoliberal de que pasa muchísimo, y de hecho pasó, por ejemplo, traigo un caso más particular de lo que sucedió en el feminismo en Argentina con las mujeres de pueblos originarios, ¿no? Que una diciendo como, no, amiga, rebelate contra tu marido, dale, andá y buscá vos sola todo que vos podés, mujer empoderada, y de repente es tipo, pará,
Porque lo que uno está proclamando es un modelo recontra occidental, ¿no? De ser y estar en este mundo. Y de posibilidades del mundo occidental. Exacto, y sobre todo capitalista, que digo, no está mal para nuestro contexto, pero sí es importante entender que no es el de todos por igual. Entonces, son diferentes maneras de ser y existir en el mundo que precisan de esos contextos y de esas particularidades, porque si no, ahí sí que va a ser muy difícil avanzar hacia algún lugar. Entonces, me parece que este caso es recontra interesante para también ver las distintas perspectivas que se tiene en el mundo y que tal vez uno a veces tiene las mejores de las voluntades, Total. pero que lo que hace falta en esas mejores voluntades es sentarte y observar a ese otro distinto a mí, cómo mira ese mundo, el mismo mundo, pero de otra manera completamente distinta, y efectivamente que sea un diálogo intercultural a fin de cuentas. Saltear el cerco del reduccionismo e incorporar a la visión un eje interdisciplinario con historia, con ciencias naturales, con cultura, con enfoques de todo tipo que, o casualidad, se encuentran en la plantilla de estudio de la antropología, o casualidad parte 2. Por algo estamos frente a una futura antropóloga. Valu Tealdo, gran columna, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes Su por el antropóloga espacio. de confianza. Su antropóloga de confianza. Consulten.